Hermanos, el tema de ahora es apártate de estas personas. Y vamos a ver ahora una serie, hermanos, acerca de lo que la Biblia habla, acerca de cómo sería la gente en nuestros días. El apóstol Pablo, hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo, y en los tiempos antiguos él recibió una palabra acerca de cómo sería la gente un poco antes de que viniera Jesús por segunda vez, y daba una advertencia acerca de eso. Entonces, la razón, hermanos, por la que vamos a meditar esa profecía que fue entregada acerca de cómo iban a ser las relaciones y las personas en esta época, tiene dos objetivos. Por un lado, hermanos, podernos prevenir nosotros de ese tipo de personas y poder tomar las decisiones adecuadas. Pero por otro lado, también revisar nuestro corazón, revisar nuestra mente y poder considerar si hay rasgos de estas características que deban de ser rendidas a Dios. Porque definitivamente, hermanos, nadie es bueno y todos luchamos con ciertas áreas. Definitivamente, desde el momento que usted está buscando a Dios, es porque quiere crecer, quiere madurar, quiere tener una mejor forma de vivir. Y probablemente usted, cuando vea la lista, porque es una lista muy larga, es decir, corta en texto pero muy larga en contenido, usted diría, qué tremenda la gente así. Pero definitivamente quizá en nosotros no va a haber alguien que diga, yo tengo todos. Son 18 características y lo vamos a seguir viendo despacio. Pero quizás no tengamos las 18, hermanos, pero sí, quizás tenemos 1, 2, 3, 4. Y entonces, como el ser humano se va transformando, tenemos que cuidarnos porque no vaya a ser, hermanos, que de pronto vayamos dándole cabida a este tipo de características y nos vayamos degenerando, deformando, y entonces después nos encontremos envueltos en una vida, hermanos, que no es la que Dios espera de nosotros. Así que vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. La versión que tenemos en pantalla es la Nueva Traducción Viviente, y esa es la que voy a leer. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina diciendo: aléjate de esa clase de individuos. La Reina Valera le dice: evítalos. Entonces, primero, hermanos, quisiera que observáramos dos términos bien importantes antes de entrar a las características. Una de ellas, hermanos, es cuando le dice que habrán tiempos difíciles. Refiriéndose a estos momentos en los que ya estaba por venir Jesús, el apóstol Pablo le dice: quiero que sepas que habrá tiempos difíciles. La palabra difícil, hermanos, en el griego es jalepos. Ese término, hermanos, quiere decir feroz. Está envuelto, hermanos, con un sentido de amenaza y de peligro. Ahí lo tenemos, es jalepos. Entonces es como cuando aparecían endemoniados y eran feroces. La Biblia, cuando narran en los evangelios esa agresividad que tenían esos demonios, la Biblia usa el término jalepos, que es alguien feroz, es decir, alguien, hermanos, que devora a la otra persona, se la pasa llevando, es decir, le pasa por encima, como decimos, y por lo tanto se vuelve una amenaza o un peligro para las personas que le rodean. Entonces,
le estaba diciendo que en estos días estas personas iban a representar una amenaza y un serio peligro para nuestra vida espiritual, emocional, económica y todo el resto de áreas, convirtiéndose en dolorosa la relación con este tipo de personas. Entonces decía, ese jalepós, le decía, es lo grave. Es decir, este tipo de personas implica gravedad la cercanía con ellos. Y la verdad, hermanos, es que hoy en día estamos viviendo una época en la que la gente, hermanos, con tal de salir adelante, es capaz de pasarse llevando a quien sea. Es capaz, hermanos, de, como decimos, pasar por encima. Y ese es el primer término, entonces, entender que cuando dice la Biblia los tiempos difíciles, está hablando del jalepós, hermanos. Cuando Pablo le decía a Timoteo sobre el jalepós, algo que quiero que entienda es que no se refiere a las circunstancias. El jalepós eran las personas. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que en esta época la vida iba a ser bien difícil, no por las cosas que ocurrieran, sino por el tipo de gente que iba a vivir en medio de nosotros. Es decir, no era, por ejemplo, no es la salud, la enfermedad, no es las pestes, el hambre, lo que iba a ser difícil la vida, sino el corazón de las personas que iba a ser jalepós. Entonces, lo grave no era las pruebas que podíamos enfrentar como raza humana. Lo grave es que hay un corazón peligroso en la época esta que iba a convertir en difícil, en peligroso y en amenazante para nuestra estabilidad en todas las áreas, que es lo que realmente lo hacía difícil. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que después de ver todas las características, eso solo es como las condiciones de las personas que provocan tiempos difíciles. Se lo voy a poner así, hermanos. La calle no es peligrosa. La calle nunca va a matar a nadie. Cuando amanece y la gente empieza a salir, ahí empieza el peligro. La calle de por sí no es mala. La oscuridad no es mala. La zona no es mala. Es la gente que sale de sus casas la suma de esos corazones voraces se vuelve en peligro para los que le rodean. Entonces es lo que le decía aquí. El jalepós eran las personas, no el hábitat, no la crisis que hubiera. Nuestra raza humana ha pasado diferentes tipos de situaciones: epidemias, hambrunas, terremotos, maremotos, catástrofes. Pero en los tiempos antiguos la gente era solidaria, por ejemplo. Había una solicitud entre los vecinos, un apoyo comunitario. Eso ni había ni que preguntarse. Si alguien necesitaba ayuda, la otra persona llegaba y apoyaba con lo que tenía para auxiliarse, para dar una medicina, para proveer un poco de alimento, para cuidar los unos de los otros. Era natural. Y hoy en día no. Entonces, lo primero que vemos es que lo que hace que los tiempos sean difíciles es el corazón de las personas de estos tiempos, no lo que pueda estar ocurriendo en nuestro hábitat. La segunda palabra, hermanos, está en el versículo 5, cuando le dice, aléjate. Es decir, el apóstol Pablo le dice, mira, va a ser grave el tipo de gente con el que van a habitar en aquellos tiempos. Y luego describe las 18 características de este tipo de gente con las que habrá que tener cuidado. Y en el versículo 5 concluye. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por lo tanto, es decir, en base a estas características que las estoy profetizando y las van a ver tal cual, por lo tanto, el versículo 5 dice, aléjate de esta clase de individuos. O como dice la Reina Valera, evita. Ese término, evita o aléjate, es apotrepou. Hermano, este término, y perdónenme, hermanos, que estoy usando algunas raíces, pero es porque quiero que es un poco complicado las características que vamos a ver, y quiero que entienda que es porque así dice la palabra, no porque sea algo nuestro, ¿verdad? Sino que la Biblia dice que así va a ser, y es para que veamos, hermanos, el trasfondo de cada característica, porque esto a usted lo que le tiene que desarrollar esta lista de esta serie es discernimiento. Entonces dice,
significa no tener nada que ver con esa persona. Es decir, es una exclusión, es una separación, es un abandono completamente. Apotrepou, hermano, es cuando alguien se aparta, como que dice que le pasa el tren, pero yo me aparto a tiempo. Eso es apotrepou. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo es, miren, les voy a decir cómo va a ser el tiempo final. La gente va a ser así, 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 18 características bien marcadas, por lo tanto, apártate. ¿Por qué? Porque es feroz ese ambiente con ese tipo de gente. Ese tipo de personas, hermanos, es tan voraz que se pasa llevando y destruyendo todo tipo de sentido a las personas. Entonces tiene que cuidarse porque le pueden pasar llevando emocionalmente, económicamente, espiritualmente. Pueden terminar destruyendo su fe. Entonces, alertas. Los solteros tienen que estar alertas. Porque vamos a ir viendo que así a simple vista puede ser que alguien se confunda. Y tiene que abrir bien los ojos para saber con quién se va a casar. Los que están haciendo negocios. ¿Cuántas personas hacen trato con alguien que pareciera que es un buen trato, va a haber una buena ganancia, nos va a ir bien, y resulta que era un feroz? Y entonces, hermano, lo que pintaba bien termina en una ruina económica, deudas bancarias, en una crisis, termina en pérdida. Por ejemplo, hermanos, hablando del mundo económico, la gente, hermanos, en el mundo económico hay dos emociones que son las que más estimulan desde el comercio: el miedo y la euforia. El miedo hace que la gente venda barato, pues el miedo a perder más, a perder liquidez. Y la euforia es que cuando hace que la gente compre caro, porque hay una euforia. Entonces, algo que tiene que llevarle a esto es entender que el ambiente actual es voraz, es feroz, solo busca crecer, acumular en todas las áreas de la vida. Es que la gente germine, crezca y quiere lograr sus propósitos. Y lo que tiene que llevarle, por lo tanto, es a discernir y aprender a tomar decisiones no abrazadas de sentimientos. Porque las decisiones con sentimientos, hermanos, normalmente van mal. Porque los sentimientos no piensan ni razonan, solo son manifestaciones en base a las experiencias que están viviendo. Entonces, tiene que tomar en un momento en lo que no puede confiar casi en nadie. Tiene que aprender a lidiar con sus sentimientos y sus emociones. Y poder ver a la luz de la Biblia cada decisión que va a tomar. Porque es la que le va a ayudar a poder crecer y tener una vida estable. No se puede dejar llevar por el ambiente, por la emoción. Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, cada una de las características en la medida que las vayamos entregando hasta completar la lista. La primera de ellas, y tenía que comenzar así, hermanos, es amador de sí mismo. La primera, la 18, es amador de sí mismo. ¿Por qué tenía que comenzar así? Porque el amador de sí mismo, hermanos, es una vida centrada en sí mismo. Ahí lo tenemos, el griego es philautou. Ese griego, hermanos, es de alguien, está hablando de una persona que se ama excesivamente, desmedidamente. Es decir, todos reconocemos que tenemos un valor como persona, pero digámosle fila para que me lo entienda bien. Vamos a hablar de fila, aunque es philautou, pero vamos a hablar de fila que va a representar a esa persona amadora. Fila, hermano, es una persona que se ama en exceso a sí misma. Es decir, no solo se ama, se reama. Es decir, todo gira alrededor de lo que quiere. Desea complacerse en cada situación o circunstancia. Es un amor excesivo sobre sí mismo, desmedido. Todo lo que piensa es en lo que desea, en lo que quiere. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere comer? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, si alguien más necesita, no, bueno, no importa. Si soy yo el que necesito, entonces sí, hay que resolver mi necesidad. Si es una persona que quiere salir a comer, bueno, hay que salir a comer, hay que aprovechar. Si no quiere salir a comer, no hay que salir a comer, porque no es momento de salir a comer. Y a los 3 días le dieron ganas de salir a comer. Pues aprovechemos, hoy sí, le voy a complacer. No, le dieron ganas a esa persona. Porque fila es alguien que se mueve en base a sus deseos, no los de los demás.
Es una persona que piensa solo en sí mismo. Entonces, tiene que observar que es un lío este tipo de personas. Así que observe. Cuando esa persona, por ejemplo, platica con usted, cuando usted lo necesita y cuando él o ella necesita, o solo cuando Fila quiere hablar. Cuando pueden salir a compartir, cuando Fila quiere, si Fila quiere, vamos. Si Fila no quiere, no es momento. No hay dinero para eso, no hay tiempo. Es peligroso. Pero si Fila quiere, bueno, entonces hay que ir porque aprovechemos, porque Fila quiere. Si Fila quiere ver una película, bueno, hay que ver películas. Pero si Fila no anda ganas de ver películas, no hay que desvelarnos. Tenemos que acostarnos temprano. Entonces usted va a empezar a observar que Fila es alguien que se ama a sí mismo por encima de todas las cosas. Es un amor excesivo, donde la vida gira, el tiempo, el dinero, rutina, intereses, todos los patrones que pueden haber, solo giran alrededor de mí. Por eso dice, es un exceso, es una desmedida que hay. Entonces, es necesario, hermanos, que consideremos esto. Consideremos, como repito, de ambos lados. ¿Será que nosotros tenemos un poco de ese Fila? ¿Será que nos conectamos a la oración cuando yo tengo una petición? Pero si yo no tengo una petición, no me uno a la oración para apoyar en oración a los demás. Sería un Fila. Si yo ando cargado, me conecto y oremos que hay que orar. Y si no ando cargado, no me conecto. Y los demás hay que orar entre ellos. Eso es un poco de Fila. Entonces, es esa línea, hermano. Si yo lo necesito, ok. Y si no, ni me pregunten. De algún modo, todos tenemos un poco de Fila, hermanos. Lo que pasa es que son en diferentes medidas y escalas. Pero debemos de ir a la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque en cuanto a la otra persona, le dijo Pablo a Timoteo, apártate, no tengas nada que ver con esta persona porque te va a pasar llevando, te va a destruir. Pero ¿qué tal si nosotros somos Fila? Hermanos, la solución es lo que dijo Jesús, amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, este mandamiento yo muchas veces lo he oído en un sentido contrario. La gente lo usa para decir que la Biblia dice que uno tiene que amarse. Y la gente dice, mira, tenés que amarte. Dice la Biblia que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia que tenés que amarte. Es que a ellos les encanta todo sentido que lleve algún texto que refuerce la idea de que yo tengo que amarme. Ahí las agarran. ¿Se ha fijado esa gente que abre la Biblia y con pinzas saca alguna frase? Pues así es Fila. Entonces, hermano, el sentido de esto no era yo. O sea, la Biblia cuando dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, no estaba queriendo decir Dios animándome a que Eric se ame. No era ese el sentido. Dios no tiene que animarme a mí a que me ame. Yo me amo, todos nos amamos. Cuando usted ve a alguien que dice no te amas, yo le digo algo, sí se ama. Toma decisiones tontas por el desequilibrio emocional, que es lo que estamos hablando, pero sí se ama, solo que no sabe cómo darse el valor. Es diferente. Todos nos amamos. Dios no necesita decir amate, nos amamos. Entonces no era ese el sentido. Dios no tiene que decir te ordeno que te ames, te ordeno que penses en vos. No, hermanos, si vivimos, la lucha es dejar de pensar en mis problemas y pensar en poco en los demás. Ese es el problema, hermanos. No es que Dios le dice pensá en vos, pensá en tus problemas, pensá en tus pruebas, pensá en tus gustos, en tus chicles que querés comprar. Dios no necesita convencerlo de eso. Usted vive pensando en eso. La lucha es dejar de pensar en usted mismo y también pensar en los demás. Ese sentido es en el que Dios hablaba del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo encontramos en Levítico 19:18, donde Jesús lo tomó, pero en Levítico, que es la cuna del principio, encontramos el espíritu de esta letra. Levítico 19:18 dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Ve el contexto. Una persona está queriendo desquitársela.
está queriendo hacerle el mal a alguien. Y Dios allí le dice, no le dice, amalo como vos te amás. Esa es la dirección. Es decir, el énfasis del mandato es amar a aquellas personas, no que yo me ame. Usted se ama por default desde que nació. Ve a los niños egoístas, quieren dormir con los tatas, lloran por todo y quieren tener ahí la mirada de los padres y todo quieren. Hermano, usted nació egoísta, yo nací egoísta. Esto es parte, hermano, de la naturaleza humana. Es la miseria humana con la que nacimos. Nunca estuvo en Dios el que este texto significara que yo me ame, porque al contrario, Dios es alguien que reduce el ego de las personas, no se lo alimenta. El hombre tiene sobrado el ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar al prójimo así como yo me amo, así como pienso en mí, así como pienso en lo que yo necesito, así como pienso en lo que yo quiero, así como pienso en mis intereses. Así también tengo que aprender a pensar en ellos. Hermanos, ¿qué es amar? La Biblia, hermanos, solo hay una parte en la que describe cómo amar, y es en Efesios. Y básicamente, hermanos, es nutrir y proteger. Básicamente eso es amar. El amor, hermanos, no es un sentimiento. Eso es algo que la Biblia, la sociedad, hermanos, lo vinculó. Y ningún ser humano puede manejar sus sentimientos. Usted no puede decir, sentirte contento, salir del desánimo, no te sientas deprimido. No puede. Nuestras emociones no son controlables así. Por eso es cruel que la sociedad haya vinculado el amor a un sentimiento. Y la gente dice que no te amo. El amor, hermanos, es proveer o nutrir y proteger. Entonces necesitamos, hermanos, ¿qué es nutrir y proteger? Bueno, nutrir es dar las necesidades de los demás, apoyarle en todas las áreas de la vida. Y proteger, hermanos, sabemos que es el término de seguridad. Es la única parte en la Biblia cuando habla acerca del amor. Entonces, dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Se puede perder, hermanos, la simpatía, se puede perder el romance, se puede perder el cariño, se puede perder la confianza, se puede perder la fidelidad, se puede perder muchas cosas, pero el amor no deja de ser. Lo que pasa, hermano, es que los sentimientos y las emociones, esas son en base a las experiencias. Dice la Biblia que lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, si usted quiere pensar qué recibe otra persona, tendría que pensar qué semilla yo estoy colocando en el corazón de esa persona. Entonces, a la vuelta de un tiempo, eso es lo que voy a cosechar. Entonces, el amor, hermanos, es así. Si usted comienza a sembrar amor, va a cosechar amor a la vuelta de un tiempo. Eso, hermanos, va a despertar por las experiencias vividas en ese tiempo los sentimientos. Pero eso es un resultado, es un efecto. Pero el amor es nutrir y proteger. Si usted quiere saber si usted ama o no ama a alguien, piense, yo nutro a la persona, es decir, proveer lo que necesita emocional, espiritual, económica, sexualmente, físicamente, moralmente, emocionalmente. Entonces, si yo amo. Si yo no estoy nutriendo y llenando esas áreas, no amo. La protección es la otra parte. Si usted protege a las personas, usted ama. Si usted no protege, no ama. Yo recuerdo una madrugada, hermanos, estábamos allá por Los Héroes y de repente, hermanos, se empezaron a agarrar dos de esos, yo no quiero usar malos términos, pero de esos que andan en la calle en la madrugada. La cosa es que se empezó a agarrar balazos, hermano, y yo decía algo así bien como no prestarle la atención debida. Y hermano, Ruth en eso brincó. Yo estaba sacando unas cosas del carro. Escondete, venite, que esperar, me decía. Y hermano, yo todo lento allí, hermano, yo ya la balacé, le decía, dale, pues dale. Y 5 balazos le descargó. Y yo no reaccionaba, hermano, pero apúrate. La cosa, hermano, que casi del pelo me ha metido al lugar y cerraron la reja, ¿verdad? En la calle andábamos, hermano. Pero ella, hermano, allí me demostró amor. En otras se hubiera escondido, ojalá que no se quiebren a Eri, ¿verdad? Pero no, hermano, Ruth estaba ahí en la acera, apúrate. Y hermano, literalmente, si eran balazos, no, si definitivamente, ¿verdad?
Se agarraron a balazos, fue una riña de gente en la calle. Nosotros pasando consulta andábamos, ¿no? No, nosotros, hermanos, nuestra vida es 24/7 y por diferentes cosas, ustedes nos conocen, pero nos ha pasado de todo. Y en este caso, hermanos, ella me mostró amor. Ella me vio distraído. Yo he ido en lo que andaba buscando en el carro, hermano, unos documentos que había que presentar por lo de la consulta. Y ella afligida, hermano, no se metía. Entonces, hermano, eso es amor. Es proteger, es cuidar. Entonces, ella se puede preguntar, ¿yo amo a él? Sí, me amaba. Porque a pesar de que ella se puso en peligro, ella buscó ponerme a salvo y no descansó hasta que este señor se metió rápido y aventó la reja, ¿verdad? Y a escondernos ahí, agachate, y yo todavía con una gran paciencia, ¿verdad? Pero hermano, me guardó. Eso es amar, es estar allí, cuidar, proteger. Entonces, el amor, hermanos, son decisiones, no son sentimientos. Los sentimientos nacen de las experiencias vividas en esas decisiones. Entonces, nutrir y proteger son las dos cosas. Entonces usted tiene que observar a la persona con la que va a hacer negocio, con la que usted va a hacer una sociedad, con la que va a levantar una empresa, con quien se va a casar, con cualquier tipo de relaciones. Pablo decía a Timoteo, ponele ojo, porque fila es voraz, a fila no se le sacia, a fila nunca lo va a satisfacer, porque fila solo piensa en sí mismo. Entonces, por eso Pablo le instruía, inspirado por el Espíritu Santo, para discernir a las personas, porque los sentimientos traicionan. Bueno, dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces tiene que protegerse. Si a usted ya le pasó el camión una vez, que no le vuelva a pasar. Si ya le robaron sus finanzas, que no se las vuelvan a robar. Tiene que protegerse. Y por otro lado, tiene que pensar, ¿tendrá usted algo de fila? Entonces debe de ir a Cristo y decirle, perdóname, porque muchas veces me he encontrado bien ensimismado, pensando solo en mí, y al ver mis decisiones están basadas en mí, no en los demás. Eso, hermanos, es lo primero. Lo segundo, yo creo que es con la que llegaríamos ahora, es avaro. La segunda dice que es avaro. Esta característica, la segunda de las 18, es filargurou. Siempre fila, porque la raíz es la misma. Es alguien que se ama desmedidamente. Por lo tanto, siempre la raíz en el griego va a ser la misma cuando habla de fila. Eso es alguien que ama el dinero. Hermano, a todos nos gusta el pisto. Yo no voy a preguntar ¿a quién le gusta el dinero? Si alguien no la levanta es mentiroso, hermano. A usted le gusta el billete. O sea, no tengo que preguntarle porque caería en mentira. Pero una cosa es que a usted le gusta el dinero, y a otra cosa es que usted es un amador del dinero, que lo ame, que su vida gire sobre el dinero. Entonces, eso es un avaro. Es alguien, hermano, que el uso del dinero y las decisiones que giran económicas solo es en torno a si le conviene a fila o no le conviene. Para los demás no hay, pero para sí tiene. Para invitar a alguien no hay. Pero si alguien quiere comer o ella quiere comer, ella sí se lo va a comprar. Así es fila. Porque ama el dinero, porque se ama desmedidamente a sí mismo. Entonces el dinero solo alcanza para fila, no hay para los demás, porque fila ni lo que tiene le alcanza, porque ama el dinero y los deseos de la carne son insaciables. Entonces ni aunque tuviera el doble de plata, fila le va a alcanzar para echárselo encima, porque los deseos que se le pide fila son nunca saciables. Siempre habrá algo que va a querer más. Entonces nunca va a salir de nada. Por eso hay una conexión, y la raíz griega es siempre fila, porque está hablando de alguien que desmedidamente solo piensa en sí mismo. Para comprar una medicina a la mamá no hay. Pero si le duele el estómago, no importa lo que valga. ¿Me entiende la diferencia? ¿Cuántas nanas no dejaron de comer
o a veces hasta dejar de pagar un recibo por comprarle medicina a sus hijos. Hermano, yo pasé una crisis de salud bien fuerte y yo escuchaba cuando mi papá, después de varios meses, le decía: mamá, yo siento que esto no para con Eric, estoy afligido por el dinero porque ya gastamos demasiado. Yo oía la preocupación de mi papá, pero a pesar que yo alcanzaba a oír cuando mi papá le decía a mi mamá porque quien me llevaba a las consultas y a las clínicas era mi mamá, y mi papá andaba trabajando, pero él se entendía con ella. Le decía, yo creo que mi papá, por no hacerme sentir mal, no me decía nada, pero mi mamá sí le transmitía la aflicción por todo el gasto que estaban requiriendo, y decía que no hallaba cómo hacer porque era ya demasiado, tantos chequeos que me hacían y no se encontraba como una salida a todo lo que me estaba pasando. Pero mi papá, hasta que logré salir a flote, me protegió económicamente. Nunca me dijo cómo lo dejé económicamente. Solo alcanzaba a oír las pláticas entre él y mi papá. Pero sí sé que estaba asustado. Pero nunca me abordó el tema. Siempre me compraba lo que me dejaban los médicos. Eso, hermanos, es el verdadero uso del dinero. Mi papá, si le duele el pelo, él se compra algo, hermano. Olvídese, él se lo va a comprar. Y eso está bien, porque él trabaja y su salud es prioridad. Mal hubiera sido que para él comprara medicina y si uno en la casa no. Hermano, yo conozco gente que le duele llevar a un hijo a pasar consulta y vive viajando. Literalmente, hermano, con nombre y apellido. Viven viajando y le da dolor, viajando a otros países me refiero, y le da dolor gastar en una consulta médica para alguien de la casa. Eso, hermanos, es filargurou. Es alguien que el dinero gira sobre sí mismo. Y no es que uno no pueda gastar en uno mismo, es el mismo principio. La desmedida, el equilibrio es lo que define si una persona es amante del dinero, o avaro, como dice la Biblia, o es alguien que ama. También, hermanos, que Dios le guarde de fila, pero nosotros tenemos algo de fila, hermano. En mi caso, de las características que he ido viendo, esta es una que a mí me costó mucho, hermanos. Yo era tacaño. Una actitud así bien merecida, hermano. Yo era aquello que decía, andamos comiendo, no, me da pena, hermano. De verdad, hasta me avergüenzo de lo fila que era. No, a mí me tenían que cargar, hermanos. De verdad, con vergüenza se lo digo. Y yo lo miraba normal. Es que como fila se ama, deje pensar en cualquier cosa. Yo miraba normal que me chiñaran económicamente. Y fue algo que le chocó a Ruth cuando nos casamos. Y en medio de pleitos y todo, pero me ayudó. Yo le he contado, a ella le iba bien económicamente y a mí no. Y eso que éramos casados y toda la vida andamos juntos. Yo le he dicho a ella que tenga una cartera, que tenga no sé qué. Y a mí ni el saludo, hermanos. Yo se lo he contado hasta que un día le dije, mira, yo que a vos cómo te dan y a mí nada. Yo le he contado la respuesta de ella, porque sos chucho, me dijo. Y es verdad, hermanos, es verdad. Mi esposa siempre andaba ayudando a quien necesitaba en la medida de su capacidad. Ella, y me sentí de Dios, dale a la fulana, sentí de Dios hacer esto, sentí de Dios, y ella lo hacía. Yo no tenía eso, hermano. Y cuando recuerdo, yo quisiera retroceder años y pensar, y siento vergüenza y le pido perdón a Dios. Entonces, hermano, no solo lo vea a la otra gente como que barbie, usted que está pensando en una compañera de trabajo, en una sutilla, tacaña. O sea, si las identifica es para discernir, pero piense en usted, ¿no será que tenía un poquito de lo mucho que yo tenía? Después de años ya no tengo, hermano. De verdad, Dios hizo la obra en este señor. Pero, hermanos, yo venía terriblemente, honestamente, a niveles de vergüenza, hermano. A niveles de vergüenza. Desmedido. Entonces, esto, hermano, pues se le digo que es de doble filo. Porque si usted solo va viendo cada una de las características y anda despepitando, lástima que no viendo el hermano, me cabalito era para él. No, hermano, si el que Dios sabía que usted iba a estar aquí, no el hermano.
O sea, es para usted, agárrelo los dos lados, que le sirva para discernir a las personas, pero también obsérvese y revísese a sí mismo. Somos humanos, tenemos luchas. Entonces, obsérvese. Pablo, en la primera carta a Timoteo, de igual manera, en el capítulo 6, versículo 10, Pablo le seguía diciendo a Timoteo: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, aquí está fila, intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahí está clara la radiografía, hermanos. No es el dinero, es el amor al dinero. La característica: un amor intenso, un deseo intenso, desmedido por el dinero. Las consecuencias, dos fundamentales. Uno, la persona se aparta de la fe, se debilita. El ambiente de avaricia, Eric diría de chuchería, hermanos, debilita la fe. Porque Dios, hermanos, no honra lo mezquino. Entonces se debilita la fe, se corta la bendición. Y la segunda consecuencia, dice, se han causado, o sea, ellos mismos se han causado muchas heridas dolorosas. Porque las relaciones de fila, hermanos, causan dolor. Causan dolor. Y hiere. Porque lidiar con ese tipo de pecado, hermanos, es imposible que no traigamos daños en nuestro ambiente. Traemos daños, rompemos corazones, porque es un excesivo amor hacia sí mismo. Entonces, hermanos, el punto de esto es: el ambiente de hoy en día es tan frío que dijo Jesús que aún los escogidos pueden llegar como a extraviarse, y que el amor de muchos se iba a enfriar, es decir, a hacerse duro de corazón. Así que tiene que considerar cómo se siente usted en cuanto al amarse a sí mismo y a la avaricia. ¿Cómo va con eso? Solo vamos a ver uno más rápidamente, y es vanaglorioso. Esto es un alazón. Vanagloria, hermanos, la vanagloria es un alazón. Es alguien, hermanos, que se sobrevalora a sí mismo a la hora de hablar de sí mismo. Un alazón, hermanos, es alguien jactancioso. Pero ¿qué es jactancioso, hermanos? Es alguien que cuando habla de sí mismo se sobrevalora. Es decir, cuando habla de cómo educa a sus hijos, es el tatacachimbón. Si habla de la escolaridad de sus hijos son los mejores de Centroamérica. Cuando le contratan en la empresa, cuentan que el dueño reventaba cohetes porque ya lo tienen ahí en el equipo de esa empresa. Porque una gente como así, no, hombre, hay que tenerle cerca. Entonces se sobrevaloran. Eso es jactarse. Es una persona que habla mucho de sus virtudes, sus habilidades, sus talentos, su sagacidad para los negocios, para las ventas, para esto, para el conocimiento, para lo otro. Pero es una sobrevaloración. Porque, hermanos, no es que usted tenga que andar hablando solo de sus debilidades. No, porque usted no tiene que dar lástima. Un equilibrio es que usted hable de aquellas cosas que le son difíciles y hable de aquellas cosas que usted es bueno haciéndolo. Eso es sano. Aquí estamos hablando de una sobrevaloración. Porque una cosa es que usted hable que usted es bueno para hacer algo, y otra cosa es que usted quiera hacerse sentir como que usted es la crema, como con usted no hay, ¿verdad? Su marido se ha dado el taco de tenerle por esposa, ¿verdad? Y que o su esposo, un papá como yo no te lo vas a hallar, ¿verdad? Eso, hermanos, es un alazón. Es una persona que se expresa sobrevaloradamente ante los demás. Les voy a dar una clave, hermano. Yo cuando atiendo a los pacientes, yo lo que hago es que dejo que hablen. Ellos van por una consulta, pero dejo que hablen. Porque realmente a la hora de hablar de lo que quieran, realmente me construyo su perfil. Aunque no me estén hablando de su problema,
lo que estoy es como armando su perfil. Porque a la hora de escucharle, aunque hable de lo que pareciera que no tiene sentido, realmente es su perfil. Eso está en la Biblia, dijo Jesús, de la abundancia del corazón hablará la boca. Si eso, hermano, no es que alguien inventó la rueda, Jesús lo dijo. Entonces, usted arma perfiles. Entonces, un alazón es algo que usted oye. Alguien empieza a hablar de los centros escolares y ¡fum! Sale. No, es que yo los míos los tengo en el mejor. Yo aquí, yo allá. Si hablan de tecnología, hasta se las inventan. Entonces, eso es un alazón. Es gente, hermanos, que se sobrevalora hablando de sí mismo. Así que cuando usted ve a alguien un alazón, cuídese. Por ejemplo, las señoritas, si les aparece un alazón como y que les trata, pero que es una belleza, tenga cuidado. Toda persona tiene defectos. Y si usted lo ve que es un pan de Dios, no cuadra, no es normal, no es normal. Si usted lo siente sobrevalorado, así como que Dios mío, que me eche la firma llanta, que se me corra. No, algo está pasando, es un alazón. Porque si solo le ve virtudes, es grave. Quiere decir que le está dando una sobrevaloración de sí mismo. Lo normal es que le vea, este trae para ciertas cosas, pero se ve que me va a costar con estas otras partes, ¿verdad? Eso es un equilibrio, es alguien que quiere decir que tiene madurez para presentarse a sí mismo. Pero si solo virtudes, si usted es alguien que contrata empleados, por ejemplo, y le llegan hablando, se topa con un alazón, que Dios le guarde contratarlo. Un empleado que quiere entrar a una empresa, es normal que quiera hablar de las cosas que puede, porque quieren saber, porque eso se trata. Pero que le hace sentir como, mire, no me deje ir, agárreme, contráteme. No lo agarre, es un alazón. Es un alazón, porque se está sobrevalorando. Y eso quiere decir que ya trabajando le va a alterar informes, puede alterar listados, le puede alterar ventas, le puede alterar cosas, porque es un alazón y sobrevalora las cosas. Y con tal de mantener la sobrevaloración, como no es una realidad, va a caer en errores con tal de sostener algo que no es real, porque es una sobrevaloración. Entonces cuídese de ese tipo de gente. Así que Romanos 12:3 dice: basado en el Evangelio y la autoridad que Dios me ha dado, como que dice Pablo, no es invento mío, sino de Dios, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. Fíjate que dice que no dice que usted se sienta que es un gusano, una miseria. No dice eso. Solo dice que no se crea mejor de la realidad. No dice que usted sea un acomplejado. No se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista, dice, al evaluarse a usted mismo. Entonces, esa es la solución para el alazón. Evalúese y diga: Señor, yo puedo ser bueno para hacer esto. Pero si usted siente que usted es la mejor enfermera del hospital, Señor, yo he caído en un alazón. ¿Me entiende la diferencia? Usted puede decir: yo soy bueno. Pero el que usted crea que usted es lo mejor de lo mejor, eso es un alazón. Ya es una sobrevaloración. Entonces, si usted encuentra que usted se siente que es lo mejor, tiene que venir a Cristo y entregárselo. ¿De dónde vienen estos? No importa. Hay maneras de llegar a las raíces, pero no importan las raíces. La solución siempre va a ser en Jesús. Y ser felices con el valor real de nuestra vida. Es lo que Dios es para nosotros. Y Cristo Jesús en nosotros nos hace victoriosos y valientes. Le da sentido a nuestra vida y tendremos éxito en todo lo que haremos. Entonces, si usted se siente sobrevalorado, vaya a la cruz de Cristo y dígale: Señor, yo tengo esas luchas. Quizás vengan de complejos, no importa de lo que venga, pero si usted encuentra que tiene rasgos de un alazón, vaya a Cristo y entrégueselo. Yo le pido algo. Eso nos va a llevar varias semanas porque son 18 características, pero llevan una secuencia. Entonces, agárrela completa por su propio bien, porque le va a dar como firmeza
a la hora de lidiar con las personas. No se va a volver ni frío ni duro, pero tampoco manipulable, sino una persona que a la luz de la Biblia toma decisiones, a la luz de la Biblia, independientemente cómo se sienta. Solo a la luz de la Biblia va a ir tomando decisiones. Va a comprar en frío, va a vender en frío, va a hacer negociaciones en frío, porque usted va a ver a la luz de la Biblia. Entonces, por eso es bien importante que usted tenga todo el panorama, porque entonces, entre más usted conozca y maneje el perfil, usted lo va a identificar rápido. Y usted, a mí no me la hace, esta señorita no me la hace. Ahí que mi hijo ande embelesado de la niñeta, pero no me la hace. Y usted, como buena nana, va a clamar para que Dios le quite a fila o a la alazón, ¿verdad? Mientras llegue a la casa, usted regálele cafecito, la alazón, pero en su corazón diga, con oración me lo voy a sacudir. Entonces le va a dar discernimiento. No tiene que estar ahí como, será si yo le veo plantes. No, si hay unos que parecen bien buena gente, son cordiales, pero el corazón quizás nada que ver. Entonces usted necesita construir perfiles en las personas. Y ya estaba profetizado, o sea, aquí no es de ir a inventar, hermano. Entonces venga y tome la serie. Le va a ayudar en sus decisiones. Usted la va a tomar con una gran soltura. Van a ser difíciles quizás, pero lo va a tomar bien, va a tomar buenas decisiones, porque sus emociones no le van a traicionar, porque las va a tomar basadas en Dios, no en usted mismo. Así que hoy vimos tres: el amador de sí mismo, vimos el avaro, que es alguien que ama desmedidamente el dinero, y el vanaglorioso, el alazón, el que se sobrevalora cuando platica de sí mismo. ¿Por qué no comenzamos por nosotros mismos? Y si usted encontró algo en usted, algo tiene que haber hallado, hermano. No es decir que de las 18 ni un, hermano, mire que Dios ha hecho la obra en mí. No, hermano. Si desde que empecé a leer, empecé a pedirle perdón a Dios. Empiece por usted. Y el Señor, yo tengo de alazón, yo tengo de fila, pero yo quiero que me sanes mi corazón, porque yo quiero madurar. Yo quiero hacerle el bien a los que amo. Yo quiero crecer. Yo quiero prosperar. Quiero que me vaya bien. Quiero tomar buenas decisiones de una manera práctica, coherente, lógica, razonada, y no afectado por los estados de ánimo o la falta de discernimiento. Y por eso usted tiene que estar sano para poder discernir a alguien que no esté sano. Entonces comience con usted y luego ore y pídele a Dios que le guarde de ellos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, dándote gracias, porque en medio de todas las mañas que hemos tenido, tú nos has tomado en tus manos y le has dado sentido a nuestra vida. Padre, de verdad hay rasgos en nuestra vida vergonzosos. ¿Cuántas veces nos hemos amado desmedidamente y hemos desprotegido o hemos dejado de proveer emocional, espiritual, física, económicamente o de cualquier área a lo que supuestamente amamos? Y te pedimos perdón esta hora, Señor, porque te hemos ofendido, te hemos fallado, porque no hemos amado a nuestro prójimo como tendríamos que amarle. Y venimos ahora, Señor, delante de ti a pedir misericordia. Y si usted está luchando con un familiar, con alguien de la iglesia, del ministerio, alguien del trabajo, entregue su corazón esta hora. Empiece por usted. Dígale: Padre, dame un corazón sano, dame el corazón correcto para tratar a esta persona por mi bien, porque yo quiero madurar. Ayúdame, Padre. Yo quiero crecer. Yo quiero amar a los que se espera que ame. Ayúdame a hacerlo. Si usted ha estado luchando con una falta de amor, dígale: dame la buena voluntad para hacerlo. Ayúdame a amar, porque el beneficiado soy yo.
porque estoy permitiendo que tú abras mi corazón y me hagas florecer. Padre, dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a no amarnos tanto. Si usted ha amado el dinero desmedidamente, ore al Señor esta hora. Dígale: Señor, yo he sido desmedido con el dinero y me he cuidado a mí, pero a unas maneras en las que he descuidado a los que debería de amar, y desmedidamente lo he usado en mis intereses personales, o en mis deseos, o en mis necesidades. Ayúdame, Señor, y ahora te entrego la avaricia, ese deseo intenso por el dinero. Ayúdame, Señor, a tener un amor sacrificial, en el cual, así como yo me amo, también ame a los demás. Así como uso el dinero para mí, use también el dinero para otros. Ayúdame, Señor, a usarlo para los demás también. Ayúdame a practicar el amor, a tomar decisiones, Señor, Padre, pensando en los demás, porque eso es amar a los otros. Y también te pedimos, Señor, que si hay vanagloria en nuestra vida, Padre, limpia nuestro corazón de ellas. Ayúdanos a no sobrevalorarnos. No es así como nos van a valorar los demás. No es así como tendremos éxito. No es así como vamos a prosperar. Es, Señor, en una valoración sana, que tú te vas a glorificar en nuestra vida y nos vas a bendecir. Cuando, Padre, crees en nosotros un corazón con un valor real, sano, y no una sobrevaloración. Te pido, Padre, que obres en nuestra vida. Dios, queremos que nos transformes. Purifícanos, límpianos con hisopo, limpia nuestro corazón, saca toda maldad. La gente, Padre, ha dejado de creer en ti porque los ejemplos en la tierra son de mala fe, porque son de dudosa, Padre, confianza. Dios, queremos ser testimonio del verdadero valor, que es Cristo en nosotros, el que hace la diferencia. Que en Cristo somos más que vencedores. Que somos personas, Señor, envueltas, Padre, en imperfecciones y pecados, pero que tú haces la diferencia en alguien que se humilla delante de ti y te pide que lo transformes, que lo limpies, que lo purifiques. Y yo te pido, Padre, que cada uno de los que estamos aquí seamos un testimonio verdadero, realista, de la grandeza de tu misericordia, del poder transformador del Evangelio en nuestra vida, de tal manera que en aquellos que creen que no pueden cambiar su corazón, encuentren en ti la esperanza, encuentren en Jesús una luz para sus vidas, y puedan creer que sus vidas tú las puedes cambiar, sus hogares tú los puedes cambiar.